Si tuvieras que describir la constructora, el impacto que ha generado Camus en el departamento en 3 palabras, ¿cuáles serían? Creo que sería innovación, confianza y experiencia. Un consejo, José, para finalizar, para los jóvenes que quieren emprender o para las personas que quieren salir adelante, crear empresa. Yo creo que es muy importante perseverar. O sea, cualquier negocio requiere perseverancia. No hay forma de hacerse uno rico de la noche a la mañana. Todo tiene problemas y uno requiere perseverar para poder avanzar. Y creo que ha tenido 2 temas muy relevantes y es la constructora participó en la construcción y conceptualización de los 2 primeros centros comerciales que tuvo la ciudad, que creo que eso le cambió un poco la dinámica a la ciudad. En la del Portal del Quindío y Unicentro. Correcto, en el Portal del Quindío, una empresa de la que la familia es socia fue la administradora delegada de ese proyecto por una cercanía que hubo en su momento entre mi familia y la gente del Grupo Olímpica y logramos hacer parte de ese proyecto. Bienvenidos a Cambio y Fuera Podcast, un espacio para compartir historias, experiencias e inspiración. Hoy tenemos un invitado muy especial, José Alejandro Mejía, que es director de Desarrollo de Negocios de la constructora Camus y también es vicepresidente de la Junta Regional Quindío-Camacol. José además tiene una gran trayectoria profesional, gran trayectoria académica que ahora nos la va a contar. Es abogado de la Universidad del Rosario, tiene 2 especializaciones y magíster en Derecho Privado de la Universidad de París. José, un gusto tenerlo en este podcast. Nicolás, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá compartiendo con usted y con la gente. Cuéntanos un poco, ¿quién es José Alejandro Mejía? Bueno, José Alejandro Mejía es un quindiano, nací en Armenia y me crié en Armenia. Me fui cuando tenía 18 años a estudiar mi carrera en Bogotá y durante mucho tiempo pensé que nunca iba a volver. Me encaminé por un lado completamente distinto, por el derecho tributario y ejercí en el sector privado y luego en el sector público por un tiempo largo, hasta que llegó un momento donde decidí que era el momento de retornar a mi tierra, de volver a Armenia y ya llevo de nuevo acá 6 años trabajando de la mano de la empresa familiar y creando empresa, creando región. Pero también tienes una experiencia en el sector público. ¿En qué entidades trabajaste del sector público? Yo trabajé en la DIAN durante casi 5 años, 4 años, 5 años. Trabajé en la DIAN como asesor del director general y luego como subdirector de fiscalización tributaria. Como le decía, en mi vida pasada fui tributarista, entonces mi especialidad era eso, trabajar en esos temas. Y posterior a eso, desvincularme de la DIAN, tuve la oportunidad de trabajar en un organismo internacional viviendo en París. Trabajé en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y estuve allí 3 años trabajando. José, cuéntanos sobre tu experiencia en la constructora Camus. ¿Cómo ha influido ese entorno familiar, ese camino profesional al crecimiento de la empresa, pero también a tu crecimiento personal? Pues Camus siempre ha sido una presente en mi vida. O sea, precisamente este año Camus está cumpliendo 40 años de existir, que es precisamente la edad que tengo yo. Camus es como el hermanito mayor en mi casa, donde nació casi que conmigo y toda la vida ha estado esa presencia. Desde niño visitábamos las obras, conocíamos las obras, respirábamos un poco lo que era Camus. Entonces estaba en ese día a día presente en nuestras vidas, viendo un poco lo que era la construcción, lo que era el desarrollo, cómo transformaba eso ciudad. Luego, como les comenté ahorita, tuve la oportunidad de volver hace unos 5 o 6 años y vincularme de plano con Camus y ha sido una experiencia muy valiosa, es ver cómo se puede transformar una idea en una realidad, cómo se puede generar un patrimonio para los compradores e inversionistas, cómo se puede hacer empresa, cómo se puede generar impacto a través de la empresa. La constructora Camus ha sido una constructora que todos los quindianos conocen, de las más grandes del departamento. No sé si es la más grande, no sabría decirlo. José, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 40 años. O sea que naciste y empezaron con Camus. Prácticamente sí. O sea, fuiste... Camus es un poquito mayorcita que yo. ¿Unos meses? Unos meses o casi que unos días. La constructora Camus ha sido clave en el desarrollo urbano del departamento del Quindío. ¿Cuáles consideras tú que han sido las obras más importantes que ha realizado la constructora acá en nuestro departamento? Yo creo que lo más importante que ha hecho la constructora en el departamento es como desarrollar ciertos nodos en la ciudad que hoy un día uno ve el impacto. Precisamente aquí estamos viendo con esta vista tan hermosa la zona en el norte de Armenia de la China, donde quedan los proyectos, un grupo de proyectos, y así ha habido varias zonas, la zona de los Socobos, la zona de la China, en su momento el Retiro, Altamira, donde se generaron nodos que transformaron parte de lo que era la región y parte de lo que es la forma como se habita el territorio, de una forma que ha sido sostenible, sustentable, generando impacto positivo.
Entonces creo que eso es lo principal. Y creo que ha tenido dos temas muy relevantes y es la constructora participó en la construcción y conceptualización de los dos primeros centros comerciales que tuvo la ciudad, que creo que eso le cambió un poco la dinámica a la ciudad. Creo que antes las ciudades se volvían ciudades cuando llegaba el tren, en el finales del siglo XX era cuando llegaban esos centros comerciales y estuvimos en ese impacto. En la del Portal del Quindío y Unicentro. Correcto, en el Portal del Quindío una empresa de la que la familia es socia fue la administradora delegada de ese proyecto por una cercanía que hubo en su momento entre mi familia y la gente del Grupo Olímpica y logramos hacer parte de ese proyecto. Y luego estuvimos ya en el desarrollo, conceptualización y construcción de Unicentro, que también le generó un gran impacto a la ciudad. Hablando de impacto, hablemos también del impacto social. ¿Cómo crees que la constructora Camus ha beneficiado a las comunidades locales? Yo creo que hoy todas las empresas tienen unos compromisos de sostenibilidad que van más allá de la simple sostenibilidad económica, que es muy importante. Sí. Pues para una constructora, ser sostenible financieramente es vital, porque eso depende que le cumplamos a los clientes. Pero esa sostenibilidad ha pasado a lo ambiental y a lo social. Entonces creo que desde el punto de vista de lo ambiental, tenemos un compromiso con la sostenibilidad. Sabemos que la industria de la construcción genera impactos, pero que esos impactos tienen que atender a ser mitigados. Tenemos un programa que se llama el Programa Legado, que es un programa que busca resembrar áreas que han tenido una afectación. Muchas de las áreas de protección que hoy uno ve en la ciudad, o sea, la ciudad tiene unas áreas que son protección más que todo por pendiente o porque fueron bosque, pero hoy en día eran o fincas ganaderas, entonces tienen un impacto muy grande. Hemos tratado de hacer una resiembra para recuperar esas zonas yendo más allá de lo que la norma nos pide y gracias a eso pues hemos tenido un avance. La constructora también ha tenido compromiso con tener sellos ambientales sostenibles. Hoy en día para el sector construcción hay unas certificadoras que bajo unos estándares y unos seguimientos más que todo en ahorro energético, ahorro de servicios públicos, menor impacto ambiental, dan esos sellos y parte de nuestros proyectos tienen esos sellos, los sellos CASA o los sellos EDGE, y es algo con lo que estamos comprometidos. Eso por la parte ambiental. En ese programa Legado ustedes recibieron un Premio Nacional de Responsabilidad Ambiental derivado de ese programa. ¿Esto es lo cierto, no? ¿Y cómo fue esa experiencia al recibir el premio? Correcto. Ese premio fue un premio que nos otorgaron en la Asamblea Nacional de Camacol en Barranquilla, si no estoy mal, hace 2 años o 1 año y medio. Fue muy bonito porque es que le reconozcan a uno una labor hecha que en su momento se hizo sin el objetivo de buscar ningún premio. Lo hacíamos más por un compromiso. Principalmente mi mamá, Clara Luz Giraldo, ha estado muy comprometida en ese tema de resiembra y desde hace un tiempo estaba en ello y buscaba entrar en esto y nos postulamos a este premio nacional y no lo ganamos y ese reconocimiento es importante. Esa responsabilidad ambiental la ganaron compitiendo con todas las constructoras del país. Correcto, era contra constructoras de todo el país que estaban en lo mismo. Bueno, y si hablamos más allá de la construcción de vivienda, ¿cómo contribuye la constructora Camus al desarrollo económico del departamento y sobre todo a la generación de empleo formal y de calidad? Eso es importante. O sea, hoy en día la constructora tiene alrededor de unos 120 empleos directos y casi unos 190 empleos indirectos. Pues el sector construcción es un sector que trabaja con empresas aliadas que tienen empleados debajo y que logra esos impactos. Que en las épocas de mayor construcción que hubo hace unos 3 años alcanzamos a llegar a 1.100 empleos indirectos. Entonces, que es un sector que dinamiza y genera empleo y eso se ve en el impacto regional. La posibilidad de generar empleo tiene que ser la primera responsabilidad de una empresa y hoy en día pues, es una honra poder generar empleo para más de 300 familias y una idea de poder llegar más allá porque el sector puede hacerlo. Eso es vital. Y lo segundo y muy importante es un sector dinamizador. La construcción dinamiza la economía de una ciudad por el empleo que genera, por los insumos que consume, pero también porque cambia el territorio. El sector de la construcción podemos decir entonces que genera competitividad. ¿Cómo crees tú que desde las administraciones públicas podemos generar más competitividad, pero adicionalmente generar unos incentivos que fomenten la construcción, tanto de políticas del gobierno nacional como de los gobiernos locales, que generen competitividad, que generen más desarrollo económico y que le apuesten al sector privado? Yo creo que lo principal y el mayor incentivo que uno podría hacer es reducir la tramitología. Hoy el sector construcción y muchas empresas, pero hablo de la que estoy, tiene muchos trámites que generan muchas trabas y que no siempre generan mucho valor. Entonces uno si lograra eliminar esos trámites, si lograra optimizarlos, si lograra tener canales directos, virtualización,
eliminar trámites innecesarios, creo que eso ayudaría mucho. Y creo que en ciertos momentos tiene que haber políticas contracíclicas. Creo que todo el programa que hubo a través de los subsidios de interés social que este gobierno desmontó Sí. genera una dinámica para la región y para la gente muy importante. El poder acceder a una casa para el que lo accede es un gran auxilio en cierta medida, es un patrimonio indispensable y además tiene una dinámica económica bien fuerte. Es verdad. Por ejemplo, programas como Mi Casa ya fomentaban la construcción del departamento en el gobierno anterior y las eliminaron. ¿Cómo ha sido la afectación al eliminar esos proyectos o incentivos para la construcción de vivienda de interés social y la vivienda prioritaria? No, es gigante y se ve en la región la reducción que hubo. Armenia alcanzó a vender 3.200 unidades anuales en un año pico. Hoy en día vende 1.000. Entonces una caída al 30% de lo que vendían. La potencialidad de construir, la posibilidad de que la gente llegue al cierre financiero. Yo lo cuento, es la persona que trabaja en mi casa, la empleada doméstica, pudo acceder a una vivienda gracias a poder tener acceso a Mi Casa Ya. Tenía derecho a Mi Casa Ya, tuvo acceso a ello, paga un crédito que no son más de 250.000 pesos mensuales, accedió a su vivienda gracias a ello. Si no hubiera sido por eso, para la mayoría de familias, recoger para la cuota inicial es imposible. Y adicional, indirectamente está generando empleo, dinamizando la economía. Esas políticas es digamos que es una política transversal que ayuda mucho al departamento y al país. Ojalá se puedan volver a implementar con un nuevo gobierno. ¿Qué piensas de eso? Totalmente. Como te decía ahorita, en época pico de Mi Casa Ya teníamos 1.200 empleos, de los cuales 600 podían ser en interés social. Y la experiencia de tramitología, por ejemplo, con curadurías y secretarías de planeación, ¿qué se podría mejorar en temas de curadurías, en temas de secretarías de planeación para permisos y agilizar los procesos y evitar de pronto inconvenientes que ocurren? Yo creo que las curadurías fueron un gran avance en su momento, hoy siguen siendo muy útiles. Creo que algo que se puede implementar es cómo lograr que en los municipios pequeños haya una figura similar al curador, o curadores regionales o curadores que agrupen varios municipios. Digamos que en términos de provincia, que para tantos municipios está una curaduría. Correcto, o que hayan subsidios cruzados como hay para las notarías de pueblo. O sea, que la curaduría en cierta medida genera eficiencia y le quita cargas al sector público. Si una oficina de planeación de una ciudad como Armenia vive llena de trabajo, imagine que uno le sumara la carga de emitir licencias que hoy le tienen las curadurías. Pues hoy un día, en un caso como Tebaida o como Montenegro, el secretario de planeación no solo tiene que velar por el resto de cosas, sino sume el expedir licencias. Entonces los carga con tanto trabajo que así quisieran no los deja ser eficientes. Ahora que haces parte de Camacol como vicepresidenta de la Junta Directiva del departamento, ¿cuál crees tú o que has evidenciado son los retos más grandes del sector de la construcción a nivel departamental primero y luego a nivel país? Que lo hablamos hace poco en la asamblea de asociados de Camacol, hablaron mucho del tema y tuvieron unos invitados. ¿Cuáles fueron esas conclusiones? ¿Cuáles son los retos más urgentes? Yo creo que lo primero es tratar de mirar cómo evitamos la tramitología. Creo que es un reto indispensable. Lo segundo en la ciudad es cómo logramos que haya suelo construible en zonas que sean de posible desarrollo sin un impacto fuerte ambiental y con servicios públicos suficientes. Es decir, modificar los planes de ordenamiento territorial. Pero hoy en día hay mecanismos distintos. Hoy en día, a través de planes parciales, que Armenia no ha tenido el primero, se podría habilitar suelo para eso y un suelo ordenado con unas cargas que asume el particular para poder desarrollar. Él asumiría cargas locales o cargas generales cruzándolo contra otros temas. Entonces, habilitar ese suelo podría generar desarrollo. O con normativa clara al respecto. Hay unas normativas, digamos, en los corredores suburbanos que tiene que aclararse y que es importante tenerla clara. Eso es importante tenerlo. Como tener esa normativa muy clara es importante. Creo, de nuevo, en la situación en la que estamos adversa económicamente, algunos incentivos tributarios pueden dar la mano. Un incentivo tributario nunca es el mecanismo directo para que un negocio sea bueno o malo, pero ayuda a que lo sea. Entonces eso también es importante, pero creo que lo principal es evitar tramitología, facilitar la incorporación de suelo de calidad, sin afectaciones y con cargas suficientes. Y creo que si se piensa en incentivos tributarios, mirar cuáles pueden ser viabilizadores. Pero llevamos 20 años hablando de incentivos tributarios y 20 años yo creo que mucho más hablando de eliminar la tramitología y no vemos avance. ¿Por qué no vemos ese avance? Y Camacol se reúne, apoya candidaturas, habla con todos los entes gubernamentales y a veces no se ve un avance tan significativo. ¿De qué depende ese avance? Yo creo que hay varios temas, creo que avances ha habido, aunque son pequeños. Pues ahí hay algo que hablaba una persona que usted entrevistó en el podcast, Alejandro Gaviria, de la incrementalidad pequeña. O sea, los cambios se logran a través de incrementos muy pequeños. Eso lo vemos, hay veces tristemente, pero funciona. Hemos visto avances lentos, pero que han mejorado cosas. Creo que hay un tema grande y es, por lo menos en la región, falta la profesionalización del sector público. Tenemos todavía un sector público donde rotan demasiado los contratistas.
Entonces no hay una planta fija que lleve 20 años, que conozca el tema, que usted tenga con quien interactuar. Es muy difícil eso por la rotación constante y eso hace que las cosas no avancen, y uno lo compara con ciudades cercanas como Pereira, donde la oficina de planeación tiene unas subsecretarías y la gente no cambia con los cambios, entonces es una gente que va Son conociendo. más funcionarios de planta y que son por sus competencias, por su experiencia y por su conocimiento. Y hay experiencia. Aquí hay gente muy capaz y hay gente muy dedicada como estos contratistas, pero un contratista que cada 3 meses tienen que renovar el contrato o que se va y vuelve, Sí, una carpeta que pasa de lado a lado, es muy difícil que las cosas puedan avanzar rápidamente. Aunque es cierto que tenemos un avance y acá con esta vista tú ahora nos comentabas, vemos tantas edificaciones y construcciones. ¿Qué se siente para esa persona que adquiere su apartamento, que adquiere su casa? ¿Cómo le cambia su vida desde tu experiencia cuando empieza a invertir en el proyecto y luego tiene esa felicidad de tener su casa propia, que es muy importante? Para mí es de las cosas más bonitas que da este trabajo, y es ver, nosotros tenemos muchas actividades con los clientes al finalizar, tratamos de construir comunidad con los clientes, que los clientes sepan lo que es vivir en comunidad, entonces vamos mucho a los proyectos finales y oír la sensación de la gente cuando recibe su casa, cuando la habita por primera vez, cuando lo disfruta, cuando le gusta, y eso transforma. La gente dice, y es un dicho de esos de cajón, que no tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí genera mucha pobreza. pobreza. Es mucha pobreza. Y eso uno lo ve, el impacto que genera para alguien tener su casa propia es como tener una base sobre la cual Y también construir. esa adquisición de vivienda o tener su propia casa depende de las políticas gubernamentales. Y por eso vamos a pasar a un tema que es un tema político. Todo en la vida también es una decisión política y no nos puede dar miedo hablar de política. ¿Cómo ves tú desde el sector de la construcción el gobierno nacional y cómo ves la situación política del departamento? ¿Cómo nosotros mejorarla o qué se pueden hacer para mejorar esas acciones? Del gobierno nacional, pues es muy complicada la situación actual. Creo que lo principal es que a través de improvisaciones se perdió la confianza en los sistemas que existían. Mi casa, ya el primer golpe que tuvo fuerte fue un problema de confianza. Ni siquiera hubo unos cambios menores, pero el sistema financiero perdió la confianza en mi casa ya. Mi casa ya funcionaba con un subsidio del gobierno, con un subsidio a la tasa, un subsidio a la cuota inicial y unos bancos que prestaban una plata para hacer cierre financiero. Sí. Hoy en día los bancos no le creen al programa. Entonces, si los bancos no le creen, no le prestan al constructor, entonces el proyecto no se puede hacer y no cierra. ¿Y la experiencia con el Fondo Nacional del Ahorro en este gobierno? Creo que ha mejorado. Creo que tenemos que ser muy honrados como quindianos, que Laura ha hecho una labor muy buena. Laura Roa, la presidenta del fondo. ¿Es quindiana? Es quindiana, es una mujer joven. Han tratado de hacer cambios, han progresado. Mover el sector público, yo he estado en el sector público, es complicado, es mover un mamut, pero han logrado unos movimientos que por lo menos tienden hacia mejorar. Y a nivel departamental, ¿ves que los gobernantes locales tienen voluntad de trabajar de la mano con las constructoras del sector privado? Yo creo que sí. Nosotros hemos tenido muchas discusiones con el alcalde, que es nuestro principal interlocutor. La gobernación no tiene un impacto tan directo en el sector, aunque también hemos tenido interacción con la gobernación y creo que hay una voluntad. Lo que es muy importante es cambiar esa voluntad al impacto real, cómo ellos pueden, lo que quieren hacer, porque yo creo que tanto alcalde como gobernador ven al sector constructor como un aliado, transformarlo en realidad en políticas. Sí, lograr materializar todos esos proyectos de la mano del sector privado, pienso yo que es a lo que te refieres. Correcto, o sacar normativa, o cerrar procesos, agilizar trámites, que creo que hay intención, hay muy buena intención de las partes, pero si eso no se materializa con acción, es muy difícil. Hablemos del futuro un poco, de la visión de desarrollo de la constructora, de Camacol, del sector de la construcción. Empecemos, ¿qué proyectos tiene Camu en el horizonte para el Quindío y otras regiones? Bueno, seguimos en proyectos de construcción de vivienda. Nosotros estamos... algo que tenemos muy claro es que nosotros estamos jugados con la región y con el país. Esta es una empresa que tiene 40 años, cumple 40 años este año y que la idea es que cumpla 40 años más. Entonces queremos continuar en esto. Tenemos proyectos de vivienda en el norte de Armenia, tenemos proyectos de vivienda de interés social en el suroccidente de Armenia, tenemos proyectos campestres por el sector del aeropuerto. Entonces creemos en la región, creemos en el dinamismo de la misma, creemos mucho en la integración entre nuestros proyectos y su entorno. Entonces, tratar de fomentar el paisaje, tratar de sembrar, tratar de que sean verdes sus proyectos. Y seguimos metidos en Risaralda, creemos en Risaralda y en Caldas también construyendo. Bueno, ¿qué le dirías a un inversionista que quiera invertir en Colombia? ¿Por qué debería ese inversionista invertir, por ejemplo, en el departamento del Quindío desde tu experiencia empresarial? Lo primero es, hay un dinamismo, o sea, si algo hemos visto en esta región es como el dinamismo de vivienda ha crecido. La gente que compró unos apartamentos hace 10 años a hoy ha visto unas valorizaciones impresionantes. Hay una población joven, que es algo también que me gusta mucho, lo que he visto recientemente empujando.
Cuando yo me fui de Armenia hace ya muchos años, la gente no volvía. O sea, la gente se iba a estudiar afuera y no volvía. Hoy uno ve la gente volviendo, hoy ve una economía local progresando, un empresariado joven jalando, y mientras haya eso, la región va a echar para adelante. Si tuvieras que imaginar el Quindío en 10 años, ¿cómo te gustaría verlo en términos de desarrollo urbano, desarrollo habitacional y desarrollo territorial? Lo primero es recuperar los espacios públicos. Yo creo que la región tiene que recuperar las vías que están en un estado regular, los parques, eso me parece importante. Lo segundo es una apuesta por esas zonas ambientales protegidas que tiene la región. Armenia es como una mano donde los dedos son guaduales. Sí. Si uno lo ve desde arriba, eso es impresionante. ¿Cómo logra uno integrar eso al paisaje real? Tanto paisaje para ver, pero también como para aprovechar, de bajo impacto claramente, pero cómo logramos aprovechar esos corredores para potencializarlos. Eso me parecería bien importante, cómo la ciudad entiende, como aquí un alcalde hace muchos años que decía que iban a ser el guadual más grande del mundo y Armenia tiene el potencial para hacerlo. Entonces eso me parece importante. Segundo, como un hub de negocios nuevos. Hoy en día uno ve esos jóvenes que quieren jalar en el tema de café, en temas de restaurantes, en el tema de turismo. Eso me parece que hay que empujar. Yo al departamento como geopolíticamente estamos bien ubicados, como un punto donde generemos competitividad y los inversionistas puedan venir a invertir al departamento, a decir, el departamento del Quindío es el que mejores garantías me ofrece. Yo, por ejemplo, así lo veo en 10 años. José, voy a hacerte unas preguntas rápidas, frescas, para que tú me las digas de forma sencilla. ¿Qué proyecto ha marcado la carrera de José Alejandro Mejía? Creo que esa es una pregunta difícil. Los proyectos constructivos creo que son como higos, uno no tiene su favorito. Lo que más ha marcado esos proyectos es verlo transformar desde el origen hasta la entrega, uno ver cómo se cambia un lote a volverse una zona de impacto. Si tuvieras que describir la constructora, el impacto que ha generado Camus en el departamento en 3 palabras, ¿cuáles serían? Creo que sería innovación, confianza y experiencia. Y si pudieras desarrollar cualquier proyecto en el departamento, que no tuviera limitaciones, que permisos, ¿qué proyecto harías para el bien del departamento? Es una pregunta difícil, pero creo que hoy el departamento está en moras de tener una ampliación en temas comerciales. Hoy en día el departamento podría tener eso. Lo segundo que creo que es bien importante son proyectos de interés social a gran escala, que la gente que tiene hoy déficit habitacional pudiera tener acceso a ello. Un consejo, José, para finalizar, para los jóvenes que quieren emprender o para las personas que quieren salir adelante, crear empresa, sobre todo en el sector de la construcción, en el sector de la infraestructura. Yo creo que es muy importante perseverar. O sea, cualquier negocio requiere perseverancia. No hay forma de hacerse uno rico de la noche a la mañana. Todo tiene problemas y uno requiere perseverar para poder avanzar. José, muchísimas gracias por acompañarnos a este podcast de Cambio y Fuera, por esta conversación. Y antes de cerrar, ¿qué mensaje final le harías a los quindianos? Yo les daría un mensaje dentro de todas estas nubes grises que hay de optimismo. Si todos nos unimos para sacar esto adelante, la región tiene todo para progresar, para avanzar. ¿Qué requiere el compromiso y el civismo de nosotros como quindianos para hacerlo avanzar? Gracias, José, y gracias a las personas que nos escuchan. Los invito a que nos acompañen todos los jueves a las 7 de la noche en este nuevo podcast Cambio y Fuera. Una nueva conversación hablando de todos los temas. Muchísimas gracias, José. Gracias, Nicolás. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube y en Spotify, que están nuestros episodios completos. Yo creo que ya, nos fue bien. Perfecto, ¿me alargué mucho o qué? No, hablamos muy bueno. Nos fluyó bien.